Hola, ¿qué tal, Escorpio? Bienvenido al canal. Gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. He estado unos días sin grabar, pero de verdad no ha sido porque yo no haya querido, sino bueno, han ingresado otra vez a mi padre y bueno, y he estado pues eso, con problemas personales, pero bueno, ya estoy aquí otra vez, así que vamos a empezar. También me han traído ya la mesa de grabación, que es con la que estoy grabando ahora mismo. Me gusta que veáis las cartas desde arriba. Vamos a ver qué tal funciona. En el caso en el que no veáis bien o no me escuchéis bien o lo que sea, pues me lo comentáis, ¿vale? Venga, vamos a empezar como siempre por ver lo que son las energías que nos dicen las cartas y vamos a ver. Luego ya sabéis que ampliaremos información con este tarot, ¿vale? Y luego os sacaré tanto los números del día de hoy como vuestro mensaje del ángel de la guarda. Mirad, empezamos con la carta de la ermita, el as de otoño y la libertad. Nos dicen que hay que encontrar o convertirse en un mentor. Puede ser que necesites ayudar a alguien o que tengas en mente quizá la posibilidad de ejercer el hecho de ser maestro, maestra o ayudar a alguien en concreto, ¿vale? Te dicen también que tienes la necesidad o que vas a tener la necesidad de alejarte de la sociedad por un momento. Creo que a veces se necesita estar en un aislamiento personal o bueno, pues en una situación de estar tranquilos o tranquilas en casa. Por otra parte, también nos hablan del comprometerse con la vía del crecimiento espiritual. Como siempre os digo, estas son lecturas generales, seguramente no todo el mundo coincidirá con lo que yo te estoy diciendo, pero bueno, quizás sea el momento de empezar con un crecimiento espiritual y un crecimiento, pues quizá ahora ya que estamos a finales de año, pues a lo mejor pensar un poquito más en lo que hemos hecho durante todo este año 2024 y en lo que queremos hacer en el 2025. Por otra parte, te habla del as de otoño y nos dice que va a haber una entrada económica de dinero inesperada. Mirar, cuando sale esta carta, yo siempre hablo de varias opciones, no tiene por qué ser una sola de ellas. Por ejemplo, una de las opciones puede ser el que haya una entrada de dinero económica inesperada porque te toca la lotería o porque juegas a juegos de azar y entonces te cae algo de dinero. Pero también es posible que sea porque en el trabajo os den algún tipo de remuneración extra, ¿vale? Nos hablan de dinero económico, también nos hablan de un proyecto lleno de éxitos y un feliz cambio en tu carrera. En el caso en el que quieras cambiar de trabajo, se te va a dar la posibilidad de ello. Y en el caso en el que quieras triunfar en el trabajo actual o bien ascender en el trabajo actual, también vas a tener la posibilidad de hacerlo, ¿vale, Escorpio? Luego, por otra parte, nos sale la carta de la libertad. La libertad es una carta que nos hablan de librarse del pasado, de energías pesadas, densas, energías que no nos aportan absolutamente nada. Te dicen que va a haber un final y ese final va a dejar sitio a nuevas oportunidades, ¿vale? Que nos dicen que es hora de avanzar. Así que yo te recomiendo, Escorpio, que en un momento dado, si tienes que avanzar, avances, y si tienes que dejar atrás esas energías que no te llenan, que no terminan de ¿vale? Pues que lo dejes atrás y que inicies pues quizá una vida nueva mejor que la que tienes a día de hoy, con energías más positivas y energías sobre todo renovadas. Así que aquí nos hablan pues de un fin de algo, ¿vale? Como siempre digo, tenéis que adaptar la lectura, puede ser un fin de un trabajo, un fin de una amistad o un fin pues de una relación de pareja, ¿vale? Para que vosotros para que me entendáis. Luego, por otra parte, nos sale la estrella y el mundo. Son dos cartas muy buenas dentro del tarot convencional. La estrella nos habla de mirar al futuro con esperanza y con fe y optimismo. Te dicen además que la fe mueve montañas. Te hablan de felices acontecimientos que aliviarán o que te aliviarán más bien en momentos difíciles.
La estrella es una carta que nos habla de no perder nunca la esperanza. En el caso en el que queramos un nuevo amor, no perdemos la esperanza en encontrarlo. En el caso en el que queramos un nuevo trabajo, no se pierde la esperanza. Es decir, es una carta como muy esperanzadora, sobre todo en estas fechas, pues creo que va como muy de anillo al dedo. Luego, por otra parte, el mundo es la carta que nos habla de brillar, ¿vale? Un logro brillante, la libertad de ir en cualquier dirección y un viaje que ya ha terminado. Mirad, esta carta es interesante porque el mundo no solamente nos habla de un viaje que ya ha terminado, sino de un posible viaje que se va a hacer, ¿vale? Entonces, en el caso en el que estéis pensando realizar un viaje, pues seguramente que sea el momento adecuado para hacerlo o el momento preciso para hacerlo, porque puede ser que en ese viaje encuentres respuestas a esas preguntas que tienes y que, bueno, pues a lo mejor no se ha dado la oportunidad de responder a ellas, ¿vale? Y luego, por otra parte, nos sale también la carta del 8 de primavera. Mirad, el 8 de primavera es la carta que nos habla de un estrés, ¿vale? Es como que estás en un momento de mucho estrés, de mucho nerviosismo. Te dicen que van a ocurrir demasiadas cosas simultáneas en muy poco tiempo y te hablan de que va a venirte cambios demasiado repentinos, ¿vale? Cambios, como digo, pues que quizá que no estás preparado para ello, ¿vale? No estás preparada o preparado para esos cambios. Bueno, ahora vamos a mirar ya más concretamente lo que es el tarot, que lo tengo aquí, para poder ampliar un poquitito más la información respecto a la lectura. Siempre os digo lo mismo, os aparecerá por aquí abajo en pantalla los teléfonos de mi gabinete para poder pues hablar con ellos en cualquier momento, ¿vale? Y en cualquier lugar donde estés, en cualquier parte del mundo, para poder hacer una consulta privada económica al momento y sin esperas. En el caso en el que queráis hacer una consulta conmigo, solo tenéis que entrar en mi página web, que la tenéis en la descripción del canal, y si no, me lo preguntáis en comentarios y yo gustosamente os dejaré el enlace directo tanto a mi página web como a mi otro canal de interactivos, ¿vale? Interactivos basados en el terreno sentimental, para que me entendáis un poquito por dónde voy. Bueno, vamos a ampliar ya la información con el tarot. Vamos a ver. Ay, también se me ha olvidado comentaros que sigue en pie lo de hacer el ritual para ayudaros un poquitito, ¿vale? En este final de año, pues a tener un principio de año más próspero, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Para ello tan solo tenéis que estar suscritos al canal, o sea, nada más. Es un ritual que voy a hacer gratuito para todos mis suscriptores, así que en el caso en el que quieras entrar en ese ritual que voy a hacer, pues solamente tienes que suscribirte al canal y listo. Venga, vamos a seguir con la lectura. Vamos a ver. Bueno, mirar, nos salen cartas bastante interesantes, ¿vale? Porque aquí ya nos están hablando o nos están metiendo ya un poquito más en cuestiones. Mirad, el 7 de pentáculos nos hablan del renacer, ¿vale? Del renacer tanto económico como sentimental. Es como que se está sembrando ya esa semillita que va a hacer que nuestro terreno sentimental prospere o nuestro terreno laboral prospere. Vas a tener la posibilidad de poner un negocio o de que tu negocio empiece a prosperar. Vas a notar un gran cambio, ¿vale? Vas a notar un cambio importante en el que vas a notar cómo tu negocio, tu trabajo o tu actividad laboral empieza como a subir un poquito como la espuma, ¿vale? Vas a notar como hay un cambio importante. Pero no solo eso, sino también hablamos de que en el terreno sentimental también vas a notar ese cambio que va a empezar a prosperar a partir de ya. A partir de ya. Van a empezar a ocurrirte demasiadas cosas o demasiados acontecimientos que creo que, bueno, no vas a tener mucha idea de qué es lo que está pasando, lógicamente, pero son
como muchas cosas a la vez y no vas a tener tiempo de digerirlas todas. No son malas, ¿vale? Son acontecimientos importantes. A ver, a lo mejor alguna cosita ocurre, pero porque, bueno, aquí nos sale ese 3 de espadas que nos habla de ese pequeño dolor. Puede ser que algo pequeño ocurra, pero sobre todo nos hablan de esa prosperidad, ¿vale? Fijaos que en las cartas del tarot de las hadas nos ha salido el mundo y aquí nos vuelve a salir. Es decir, habrá un posible viaje o un viaje que ya se ha terminado y que todavía lo tenéis ahí en la mente. Luego, por otra parte, nos hablan también de esa sensación de sentirte utilizado, de sentirte dolida, traicionada, traicionado, como una sensación un poco fea, pero que a la misma vez, bueno, pues va a ayudaros un poco a ver la realidad de la situación, ¿vale? O sea, como digo, hay cosas que van a ocurrir que te van a hacer abrir los ojos y a ver las cosas desde otro punto de vista. Luego, por otra parte, nos sale también el 7 de copas y nos hablan de esas nuevas ilusiones que vas a tener en tu vida. Nuevas ilusiones que están basadas sobre todo en terreno sentimental, ¿vale? Porque el 7 de copas es como la carta de las ilusiones sentimentales. No tiene por qué ser siempre así, no tiene por qué ser solo terreno sentimental, pero sí que nos hablan de esas ilusiones bonitas que van a ocurrirte, ¿vale? En el día de hoy. Bueno, por otra parte, fíjate que también nos están saliendo los enamorados, hay que tomar decisiones importantes. Mirad, para mí los enamorados no es una carta de amor, para otros tarotistas puede que sí lo sea, para mí no lo es una carta de decisiones. Una carta que nos habla de tener que elegir entre dos personas, tener que tomar decisiones trascendentales importantes y decisiones difíciles a la hora de relaciones de pareja. Sí que es cierto que vas a tener las ideas muy claras y que va a haber un cambio importante en tu terreno sentimental. Fíjate que te sale el 13 de la muerte, vamos, el 13 de nada, la muerte. La muerte es una carta de transformaciones, una carta de transiciones y una carta de cambios. ¿Qué nos quiere decir las cartas con esto? Nos quiere decir que al tomar esa decisión que tomarás en el terreno sentimental, es cuando notarás que tu vida va a empezar a cambiar. Fíjate que hemos visto en el oráculo o en las cartas del tarot de las hadas, hemos visto que hay que decir adiós a esa energía tóxica, llamémoslo así, una energía difícil, una energía en la que, bueno, me entendéis, una energía en la que va a ser complicada el funcionamiento. Es una energía que creo que debes de desprenderte de ella. No solamente digo que debas, es que las cartas te dicen que tienes que alejarte de esa situación. Perdonad si se oyen golpes, es el vecino que está haciendo obras. Luego, por otra parte, aquí nos están hablando también de ese 6 de bastos, que es el triunfo en el terreno sentimental. Alguien va a venir con un triunfo hacia ti, alguien va a venir triunfante, ¿vale? Pero es cierto que ese triunfo va a costar un poquito por como he dicho, ese triunfo costará un poquitito porque tú todavía no estás como muy convencido o convencida de que la relación pueda funcionar. Entonces tienes ahí ese pequeño miedo en que las relaciones nuevas no te funcionen, y entonces como que te va a costar un poquito aceptar ese nuevo amor que entrará de nuevo en tu vida, ¿vale? Luego, por otra parte, ya por último en la lectura nos sale ese 5 de copas, que es ese alejamiento, que aunque tú no quieras, porque sé que no vas a querer, o sea, es algo que tienes que tener en cuenta. No vas a querer alejarte de esta relación, no vas a querer alejarte de esta energía. Es algo que no quieres hacer, pero que vas a tener que hacer para poder encontrar el nuevo amor, ¿vale? El nuevo amor en tu vida. Tienes que hacerlo, Escorpio. Sé que cuesta porque es difícil, pero tienes que intentar alejarte de esa relación tóxica, de esa relación donde no va a ninguna parte.
Este 5 de copas te dicen que te alejarás con dolor, pero que llegará un momento en el que ese sacrificio que vas a hacer, no quiero pero tengo que hacerlo, va a tener su recompensa. Su recompensa es una relación satisfactoria a futuro en el que te va a dar pues mucha satisfacción sentimental. Pero hay que romper con una energía negativa, una energía que no termina de acoplarse a ti, ¿vale? Esa es más o menos lo que es básicamente la lectura, algo que no se acopla a ti y que hay que dejar atrás. Vamos a ver qué 3 números te salen y veremos el mensaje de tus ángeles, ¿vale? Los 3 números de hoy son el número 8, el número 11 y el número 7, y tu mensaje de los ángeles. Recuerda que si quieres entrar en ese ritual de prosperidad tanto económica, laboral como sentimental, tienes que estar suscrito al canal. Lo haré únicamente para mis suscriptores, que por eso están ahí dando el callo todos los días viendo mis vídeos, y aunque yo no suba algún vídeo por algún pequeño problema sentimental, laboral o familiar, estas personas siguen ahí, así que para ellas lo haré, o por ellos lo haré. Bueno, vamos a ver, te dice el niño que llevas dentro. Alimenta el niño que llevas dentro y empieza a expresar la belleza increíble que guardas en tu interior. Vivamos en un mundo en el que existe una receta para cada cosa, pero no para el amor ni la creatividad. No es algo que podamos aprender, solamente podemos alimentarlos. Permítete, pues, un tiempo de diversión. Y este es el mensaje que te mandan tus ángeles. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Dime en comentarios si te gusta esta forma de ver los vídeos, esta forma de grabar. Ya os digo que esta mesa me la han traído para poder grabar desde arriba y poder haceros los vídeos como un poquito más profesionales, porque en el otro sitio es donde tengo el ordenador. Entonces, bueno, aquí es únicamente para grabar, así que me gustaría que me lo pusierais en comentarios. También os indico, como siempre, que aquí abajo estarán los teléfonos de mi gabinete por si queréis ampliar información, y también si necesitáis una consulta conmigo personal, os recomiendo que entréis en mi página web si no la encontráis por ninguna parte de mi canal. Me lo ponéis en comentarios también y yo os dejaré linkado el acceso directo a mi página web y a mi canal nuevo exclusivo de Amor de Interactivos. Así que nada más, un besito enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.